En punto damos inicio a la clase de hoy. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. En esta semana, número 9, haremos el tema de hidrostática. Y para eso vamos a analizar brevemente el título. ¿Qué tal, Brinde? Muy buenos días. Vamos a analizar brevemente el título, ¿sí? Ya que el título nos va a indicar, nos va a dar la idea de qué tema es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Hidro viene de fluido. ¿Qué es un fluido? Un fluido puede ser un gas o un líquido, ¿correcto? Ese gas o líquido, a su vez, debe estar, según el título de la semana, debe estar, ojo, estático. O sea, en reposo o también llamado en equilibrio. Entonces, en esta semana vamos a analizar fluidos en reposo o en equilibrio. Por eso que también a este tema se le conoce como equilibrio de fluidos, ¿sí? Entonces, ojo, hidro viene de fluido, que puede ser un gas o un líquido. A su vez, esos fluidos se pueden clasificar de dos maneras: compresibles y también llamados incompresibles. ¿Quién de los dos sería compresible? ¿Un gas o un líquido? El gas, ¿no es cierto? Porque el gas se puede modificar fácilmente su volumen. Inclusive, si ustedes recordarán de química, quizás han llevado lo que es el pavo ratón, ¿no? Ahí justamente utilizan esa ecuación para los gases, donde muchas veces el volumen de esos gases se puede modificar, puede cambiar, ya que los gases son fluidos, ojo, compresibles, ¿sí? En tanto que los líquidos son fluidos incompresibles, porque en los líquidos va a ser más difícil, ojo, va a ser más difícil poder modificar su volumen, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta la idea, el tema de la semana, ahora sí, continuamos. Tenemos ahora por aquí, como le decía, los fluidos, ¿no? En este caso, en reposo o en equilibrio. Dice, cualquier sustancia líquida o gaseosa, ojo, que se encuentre en equilibrio, tiene la propiedad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Es una propiedad también básica de los cuerpos, ¿no? En este caso, los fluidos, que pueden ser, ojo, gases o líquidos. Dice además, el fluido ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Esa también es una propiedad muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente que contiene algún tipo de líquido, ¿sí? Entonces, ese líquido, ¿no? O ese fluido, se va a ejercer fuerza de tipo perpendicular a la pared del recipiente en el cual se encuentra contenido, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos un globo, ¿no? Si tuviéramos un globo, por ejemplo, aquí, que en su interior tiene aire, ¿no? O sea, el interior de este globo hubiera aire. Entonces, el aire que se encuentra adentro, pues también va a ejercer fuerzas de tipo perpendicular, ¿no? Fuerzas de tipo perpendicular, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Fuerza de tipo perpendicular. También fuerzas, ojo, de tipo perpendicular, ¿sí? Es una propiedad que cumplen todos los fluidos, que pueden ser, ojo, gases o líquidos, ¿sí? Y además, algo tan importante, ¿no? Dice al comienzo que esos fluidos, que pueden ser gases o líquidos, van a adoptar la forma del recipiente, ¿no? Por ejemplo, acá no se aprecia muy bien, ¿no? Pero acá tenemos un sistema en el cual internamente se tiene un líquido. Ese líquido, ahora lo voy a resaltar, ¿no? Tiene ese nivel. Ahí aproximadamente tiene ese nivel. Entonces se observa que ese líquido que se encuentra dentro del sistema ha adoptado la forma de ese sistema, ¿no? No tiene una forma específica, ¿no? Ese líquido, ¿correcto? Ha adoptado básicamente la forma del recipiente en el cual se encuentra contenido, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, esos gases o líquidos, ¿sí? Van a tener una propiedad muy importante, ¿sí? Algo que los va a poder caracterizar. Eso se conoce como la densidad. Entonces, ojo, tanto los gases o líquidos, o también llamados fluidos, o inclusive los sólidos, van a tener una propiedad, ¿no?, física que los van a poder caracterizar.
que se le conoce como la densidad. Entonces vamos a indicar aquí, concepto básico, la densidad de masa o a secas la densidad. Dice, es una cantidad escalar que indica la masa de un objeto, ¿no?, material en la unidad de volumen. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo que tiene una cierta masa y esa masa está distribuida, ¿correcto?, en un cierto volumen. Si hacemos el cociente de masa contenida en ese volumen, entonces vamos a definir una nueva cantidad física, que se le conoce como la densidad, y que muchas veces va a ser expresado con este simbolito rojo, ¿sí? La masa es una cantidad escalar. El volumen también es una cantidad escalar. Por lo tanto, escalar entre escalar me define una nueva cantidad escalar, que es justamente la densidad. Y la densidad en el sistema internacional se mide en kilogramos por cada metro cúbico, ¿sí? La masa en kilogramo y el volumen en metro cúbico. Ahora, de aquí uno puede despejar y obtener luego que la masa de un cuerpo podría ser igual al producto de la densidad de ese cuerpo por su volumen. ¿Y para qué me sirve identificar esta expresión de la masa en función de la densidad y del volumen? Es que vimos anteriormente, ¿no?, semanas atrás, que el peso, la fuerza de gravedad o la fuerza gravitatoria, ¿no?, es igual a la masa por la gravedad. Pero de aquí estoy obteniendo una nueva expresión para conocer la masa, que se puede obtener multiplicando densidad por volumen. Entonces este producto lo voy a reemplazar aquí. En vez de masa lo voy a reemplazar por el producto de densidad por volumen. Y acá tenemos entonces otra forma de expresar el peso, ¿sí?, una forma de expresar el peso, pero en función de la densidad y del volumen del cuerpo. Porque quizás en el examen les dan la densidad de algún cuerpo y también el volumen que ocupa ese cuerpo en el espacio. Y multiplicando esos dos, uno podría conocer la masa. Y teniendo ya la masa, podríamos conocer también luego el peso. ¿Sí? Bien, entonces, ojo, todos los cuerpos que poseen masa presentan una densidad que los va a caracterizar, que es propia de cada material o de cada cuerpo. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño ejemplo, un pequeño esquema, ¿no? Tenemos por aquí el plomo, el agua, un corcho, ¿no?, y el aire. Bien, ojo, dice masas diferentes y volúmenes iguales. Entonces, si tenemos una cierta cantidad de plomo ocupando, digamos, un metro cúbico, agua también ocupando un metro cúbico, el corcho también ocupando un metro cúbico y el aire también ocupando un metro cúbico de volumen cada uno de ellos. Entonces, ¿qué se va a poder obtener? Que de los cuatro, el que tiene mayor masa es el plomo. Luego el que sigue es el agua. Luego viene el corcho y finalmente el aire. Comparando estos cuatro, ¿sí? Comparando los cuatro, en una misma cantidad de volumen, se tiene que el que tiene mayor masa, ocupando el mismo volumen, es el plomo, o comparando estos cuatro. Entonces, ¿qué se puede decir de plomo? ¿Qué es el más o menos denso con respecto a esos cuatro? De estos cuatro, ojo, de estos cuatro, el plomo, ¿es el más o el menos denso? Claro, es el más denso, así es, ¿no? Muy bien. Porque en ese mismo volumen, él contiene una mayor cantidad de masa, ¿cierto? Y de estos cuatro, ¿quién sería el menos denso? El menos denso. Claro, el aire. Muy bien, el aire. Correcto. ¿No? Muy bien. Perfecto. Entonces, así tenemos una idea, ¿no?, acerca de la densidad, ¿no? Que para un mismo volumen, el que tiene mayor densidad es el que ocupa una mayor cantidad de masa, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Sí? Continuamos. Ahora por acá vamos a hablar acerca de la presión, ¿no? La presión, ojo, puede ser ejercida, puede ser efectuada por alguna fuerza o también por los fluidos. Cuando digo fluidos, recordar, hay que tener en cuenta que puede ser un gas o un líquido, ¿sí? Entonces, vamos a analizar primero la presión que es ejercida, que es originada por una fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos un área o superficie A. Lo voy a acercar. Ahí está. Tenemos aquí una superficie o área A.
Sobre esa superficie va a actuar esta fuerza F de color rojo, que forma a su vez un cierto ángulo θ con respecto a esa área o superficie. Y quiero conocer la presión que ejerce o que origina esta fuerza F al actuar sobre esa área A. Entonces, una forma de conocer la presión sería sin el cociente fuerza entre área. Pero hay un pequeño detalle, que esa fuerza que ejerce sobre el área, no es cualquier fuerza. Esa fuerza debe ser perpendicular, ¿sí? Perpendicular al área o superficie. Y esta fuerza F de color rojo no es perpendicular. Entonces se sugiere descomponer esa fuerza F en dos componentes. En una componente que es perpendicular a la superficie y otra que realmente está ejerciendo presión sobre esa área o superficie A. La fuerza que es perpendicular es de color negro o la fuerza que es paralela, de color naranja. ¿Cuál de los dos creen que está realizando o está originando una presión sobre esa área? La de color negro, ¿no es cierto? Ya que esta fuerza de color negro es la que está en modo perpendicular al área o superficie. Entonces, claro, muy bien, Catherine, la fuerza perpendicular. Entonces tenemos ahí que la presión originada por esa fuerza, la que sobre esa área, sería el cociente de esa fuerza perpendicular al área entre el área, donde la fuerza se mide en newton y el área en metro cuadrado. Por lo tanto, una unidad de presión podría ser newton por cada metro cuadrado. Eso es válido, eso es correcto. Pero también tenemos otra forma, ¿sí?, de expresar la presión en el sistema internacional, que se expresa como el pascal. ¿Sí? Este PA me representa el pascal, que también es una unidad de medición de la presión en el sistema internacional. Entonces uno podría decir, por ejemplo, 2 newton metro cuadrado o 2 pascales. ¿Sí? Ambos son equivalentes, ambos son correctos, ¿sí?, para indicar la presión en el sistema internacional. Ahora, para este ejemplo, esa componente o esa fuerza perpendicular al área o superficie tiene la siguiente forma. Es el producto de esa fuerza F, multiplicado por el seno de θ. Eso es para este ejemplo. ¿Sí? Para este ejemplo, esa fuerza perpendicular tiene la forma de la fuerza F multiplicado por el seno de θ. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta o duda por si acaso? ¿Consulta o dudas para seguir avanzando? ¿Oh? Bien, entonces hasta ahí tenemos, ojo, la presión debido a una fuerza. Los fluidos que pueden ser gases o líquidos también van a ejercer presión. Entonces ahora vamos a analizar la presión ejercida, ¿sí?, o quizás también llamada originada, pero por fluidos, que pueden ser gases o líquidos. Por ejemplo, aquí tengo recipiente. Ahí tenemos un recipiente, ¿sí? Tenemos un recipiente y ese recipiente contiene un líquido. Por lo tanto, ese líquido tendrá una cierta densidad. Ahí tenemos entonces la densidad del líquido, ¿correcto? Ahora, este líquido, ojo, está contenido en un recipiente que está abierto a la atmósfera. Es como puedo decir que tenemos agua, por ejemplo, agua, ¿no? Café, té, una infusión en un vaso, una taza. Entonces, ese vaso o taza se encuentra abierto, ¿no? Está interactuando la parte superior de ese líquido con la atmósfera terrestre, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, un recipiente que contiene un líquido y ese líquido está en contacto directo con la atmósfera terrestre. Entonces, la atmósfera terrestre, ¿no? Tenemos aquí un gas que ustedes respiran, ¿no? Y tenemos un gas, un fluido. Ese fluido que está dentro de la atmósfera terrestre va a ejercer la llamada presión atmosférica, que se le va a denotar como P sub 0. Entonces, ojo, aquí tenemos la presión atmosférica que está actuando en la superficie superior de ese líquido. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la presión atmosférica, la presión debido a un fluido gaseoso, ¿sí?, que se va a expresar como P sub 0. P sub 0 es la presión atmosférica.
el cual tiene a su vez un valor aproximado al nivel del mar de 10 a la 5 pascales, ¿sí? Y entonces, ojo, aquí tenemos la acción, ¿no?, de la presión atmosférica, ¿sí? Ahora, acá tenemos un líquido. Ese líquido también ejerce una presión, pero la presión que ejerce el líquido lo hace a una cierta profundidad H. Por ejemplo, a una profundidad H del nivel superior del líquido, vamos a conocer la presión que ejerce dicho líquido a esa profundidad. La presión que ejerce el líquido a una profundidad H se le conoce como la presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática. Esa es la presión que ejerce un líquido a una cierta profundidad H. Y donde la presión hidrostática se define por el producto densidad de líquido, por la gravedad y por la profundidad H, ¿correcto? O sea que a mayor profundidad, mayor o menor presión hidrostática. A medida que la profundidad va aumentando, la presión hidrostática aumenta o disminuye. Aumenta, ¿no? Pues mayor, claro. Porque la presión hidrostática con la profundidad son directamente proporcionales, ¿no? A mayor profundidad, mayor presión hidrostática, ¿correcto? Muy bien. Ahora tenemos por aquí la llamada presión total o también llamada absoluta, ¿sí? Ahí tenemos entonces, ojo, la presión absoluta. La presión absoluta se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto, ¿sí? Para que esto se pueda entender mejor, voy a hacer aquí un bosquejo, ¿no? En este espacio en blanco voy a hacer un bosquejo y espero que, a ver, se pueda graficar bien para que se pueda entender de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuando Perú fue al mundial? Ahora último, ¿recuerdan cuando Perú fue al mundial? ¿No? Quizás en sus colegios estaban transmitiendo posiblemente los partidos, ¿no? Posiblemente, ¿no? Posiblemente, ¿no? Ok. Vamos a suponer que Cueva hubiera anotado el gol en el penal. Vamos a suponer. Sí, vamos a suponer. Entonces Cueva se lanza palomita, ¿no? A festejar su gol. ¿Sí? Ahí está. Cueva se lanza palomita a festejar su gol. ¿Sí? A ver, el número uno, ¿no? Ahí va el jugador número uno, ¿no? Cueva, vamos a suponer. Como digamos que se aseguran con eso su pase a la siguiente fase, entonces, viene su otro compañero y se avienta encima de él, ¿no? Porque lo están celebrando lo grande, ¿no? Lo están celebrando. Se avienta en palomita, no en la cancha, y va el segundo jugador, ¿correcto? Viene otro compañero, ¿no? Viene otro compañero, ahí está, y se lanza encima, ¿no? Del segundo, ahí está. Ahí tenemos tres, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Si yo le pregunto al número uno, ¿qué presión siente? El número uno, ¿qué me va a responder? ¿Que siente la presión de quiénes? Claro, muy bien, de dos y de tres. Perfecto. Si le pregunto al número dos, a ver dos, ¿no? El de color azul. A ver, número dos, ¿qué presión sientes? El número dos, ¿qué me va a responder? El número dos, el de color azul. Si yo le pregunto a él, a ver, número dos, ¿qué presión sientes? ¿De uno y tres? De 3, ¿no es cierto? Claro. Y si le pregunto el número 3, a ver 3, ¿qué presión sientes? Claro, sería en ese caso la atmosférica, ¿no? Así es. Pero como estamos acostumbrados con la presión atmosférica desde que nacemos, entonces casi como que no la percibimos, ¿no? No sentimos nosotros que sobre uno está actuando la presión atmosférica, ¿no? Pero en sí está actuando, pero no la sentimos, no la experimentamos, porque ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero claro, es correcto, aquí está actuando la presión atmosférica. Entonces, acá ustedes han hecho de manera intuitiva, ¿no? Lo que es la presión total o también llamada absoluta, que justamente se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto, ¿no? Por encima de un punto, por encima de alguien. Por eso yo les decía, no les preguntaba, ¿quién ejerce presión en uno? Ustedes me dijeron dos y tres, porque ustedes observan quiénes estaban por encima de él.
Si les pregunto en este caso por el número 2, ustedes me dijeron correctamente el número 3, porque 3 está encima de 2, y así sucesivamente. Entonces, de manera intuitiva, justamente me han respondido lo que es la presión total o absoluta, que se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima, ojo, por encima, no por debajo, sino por encima de un punto, ¿sí? Ahora, un detalle, miren, asterisco rojo es definición, ¿sí? Asterisco rojo es definición. Este asterisco color verde es para el ejemplo, ¿sí? Para este ejemplo. Entonces, para este ejemplo, quiero conocer la presión total o absoluta a una cierta profundidad H, ¿sí? A una cierta profundidad H. Entonces me concentro, a ver, ¿qué elementos se encuentran por encima de este punto? Lo voy a remarcar con otro color. Ahí está. A ver, ¿qué elementos se encuentran por encima de este punto, ¿no? De ese circulito color negro. Observen, a ver, analicen, ¿qué elementos se encuentran por encima de ese punto? Claro, como dice Omar, por encima de este puntito, ¿no? El circulito color negro, por encima de él. ¿Qué elementos tenemos encima de él? Bueno, acá tenemos justamente un líquido, ¿no? Claro, elijo el agua, ¿no? Puede ser un ejemplo, el agua. De forma general, un líquido. Y encima de ese líquido que tenemos, el aire, ¿no? La atmósfera terrestre. Entonces, ¿quién ejerce presión por encima de ese punto? Tenemos por acá la presión hidrostática. Y encima de ese elemento, de ese cuerpo que tenemos, la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ojo, para este ejemplo, ¿no? Por eso aparece aquí asterisco color verde, para el ejemplo, la presión absoluta en ese punto es igual a la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Ese es para este ejemplo, ¿sí? Bien, ahora, además, si yo trazo aquí una línea horizontal, les pregunto, en cualquiera de estos puntos, de esa línea horizontal, ¿la presión absoluta es la misma o es diferente? ¿Cómo será la presión absoluta en cualquiera de estos puntos de esa línea horizontal? Claro, es la misma. Entonces, como la presión absoluta es la misma en cualquiera de estos puntos de esta línea horizontal, entonces a esa línea se le conoce como la línea isobárica. Iso igual, bárica presión. O sea, esto es una línea de igual presión. Moraleja, moraleja. Toda línea horizontal, ojo, toda línea horizontal que pase por un mismo fluido, puede ser un mismo gas o un mismo líquido, ¿sí? Va a soportar la misma presión. Y cuando se dice presión, hace referencia por defecto a la presión absoluta. Entonces, ojo, en cualquiera de estos puntos de la línea isobárica, la presión absoluta es la misma, ¿sí? Por lo tanto, si uno traza una línea horizontal, y esa línea horizontal pasa por un mismo fluido, un mismo gas, un mismo líquido, entonces en cualquiera de esos puntos, ¿sí? De esa línea horizontal, va a soportar la misma presión absoluta. Y eso nos va a servir muchísimo para cuando hagamos algunos problemas, ¿sí? Bien. Ahora tenemos por acá otro tipo de presión. Ven, asterisco rojo es definición. Ojo, asterisco rojo es definición. Esta otra presión se le conoce como la presión manométrica, ¿sí? La presión manométrica se define como la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Presión absoluta menos presión atmosférica. Ahora, ¿de dónde uno podría obtener la lectura de una presión manométrica? Pues básicamente en los manómetros. ¿Ustedes han visto alguna vez un manómetro? Con confianza, ¿alguna vez han visto ustedes un manómetro? ¿No? Ok. En estos tiempos está de moda, porque lamentablemente en estos tiempos muchas personas, espero que no sea su caso, ni siquiera un familiar cercano, ¿sí? O amigo, pues posiblemente necesite un balón de oxígeno. Por eso les digo, espero que no sea su caso en estos tiempos, ¿no? Que ningún familiar o amigo conocido lo necesite, ¿no? Entonces acá tenemos un balón de oxígeno, o sea, internamente hay gas. Muchas veces esos balones, ¿no? Por ejemplo, de oxígeno, tiene aquí un pequeño instrumento de medición, ¿no? Un instrumento de medición, ¿sí?
Ese instrumento de medición se le llama manómetro. Si se le llama manómetro es porque ese manómetro está registrando ¿qué presión? La presión atmosférica, la presión hidrostática, la presión absoluta o la diferencia de la presión absoluta menos la atmosférica. ¿Qué presión está registrando ese manómetro? ¿La presión atmosférica, la presión hidrostática, la presión absoluta o les da la lectura, la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica? ¿Qué lectura me da ese manómetro? Claro, la diferencia, ¿no? De la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿correcto? Eso es lo que me da un manómetro, ¿sí? Ahora, imaginemos que se coloca un manómetro, ¿no? Se coloca un manómetro justo a una profundidad H de ese líquido, ¿no? Vamos a colocar justo aquí un manómetro, ¿no? A esa profundidad H. Entonces a ustedes les preguntan, determine la presión manométrica, ¿no? O la presión que registra un manómetro a una profundidad H de ese líquido. Entonces, aquí, ojo, asterisco verde es para el ejemplo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que conocer es determinar la presión absoluta a esa profundidad H. Y justamente la presión absoluta a esa profundidad H lo tenemos aquí, que es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Entonces, eso lo reemplazamos. También en la presión absoluta lo reemplazo por lo que hemos obtenido aquí previamente, y es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y luego, por definición, siempre se le debe restar, ojo, siempre se le debe restar de la presión atmosférica. Desde aquí se cancela la presión atmosférica. Y finalmente, ¿qué tenemos? Que a esa profundidad H, la presión que registra el manómetro es igual a ¿quién? ¿O resulta igual a quién? A la presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, ojo, para este ejemplo, la presión manométrica o la presión que registraría ese manómetro a esa profundidad H es exactamente igual a la presión hidrostática. Si en el examen, ojo, si en el examen les dijera, la presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática, ¿verdadero o falso? Si les dijeran en el examen, la presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. Claro, eso sería recontra falso. Pero si les dijeran, la presión manométrica puede ser igual, ojo, puede ser igual a la presión hidrostática. ¿Eso cómo sería? Claro, eso sería verdadero, ¿no es cierto? Sí, muy bien, los felicito. Los felicito. Entonces, ojo, la presión manométrica en algunos casos puede ser igual a la presión hidrostática, ¿no? Por eso les puse aquí como un ejemplo, para que ustedes puedan determinar, ¿no? O sepan cómo determinar la presión manométrica, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí tenemos entonces, ojo, la presión que ejercen los fluidos, ¿correcto? Ya detallé también la presión absoluta y la presión manométrica. Continuamos. Ahora vamos a ver la prensa hidráulica. Dice, consiste en dos recipientes interconectados o conectados de secciones transversales diferentes que contiene un líquido y además dos émbolos o pistones de áreas diferentes. A ver, acá dice, vamos a subrayarlo. Por acá dice, dos émbolos o pistones. ¿Ustedes tienen la idea de lo que es un émbolo o un pistón? ¿Tienen una idea? Con imaginación, a ver qué es lo que ustedes imaginan. ¿Creen lo que es un émbolo o un pistón? Del Minecraft. ¿Eh? Ya. Claro, así es. ¿A ustedes les han puesto alguna vez alguna inyección, ¿no? Alguna vacuna, ¿no? ¿no? Para colocar una inyección utilizan muchas veces una jeringa. Y en esa jeringa hay un jevecito color negro, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, ese jevecito color negro que está en la jeringa se conoce como un émbolo. Se conoce como un émbolo. O también dicen un pistón. Ese émbolo o pistón, ¿se puede o no se puede mover? ¿Se puede o no se puede mover?
ese jevecito que está en la jeringa, ¿se puede o no se puede mover? ¿Se puede o no se puede deslizar? Sí, ¿no es cierto? Claro. Y justamente se puede deslizar según la dirección o la acción de la fuerza, ¿no? Que se ejerza sobre la jeringa, ¿cierto? Por eso que los émbolos o pistones, ¿no? Se pueden mover fácilmente debido a la acción de alguna fuerza. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que tenemos aquí son dos émbolos o dos tapas o pistones que se pueden mover fácilmente. O le dicen pistones o émbolos movibles, ¿no? Que se pueden mover, se pueden deslizar. Entonces acá tenemos un émbolo de área o sección transversal A1 y por aquí un émbolo de sección transversal o área A2. En este émbolo de área A1 se va a ejercer una fuerza F1, verticalmente hacia abajo, ¿sí? De esa manera, ¿qué va a ocurrir? Que esa fuerza, al actuar sobre esa área, va a originar una presión. Esa fuerza, al actuar sobre esa área, va a ocasionar aquí una presión. Por el principio de Pascal, esa presión se va a transmitir a todos los puntos del sistema. Se transmite a todos los puntos del sistema y va a llegar al segundo émbolo. De tal manera que el segundo émbolo tiende a subir o tiende a bajar. Si aplicara, ojo, una fuerza F1 sobre esa área 1, se genera aquí una presión. Por el principio Pascal, esa presión se va a transmitir a todos los puntos del sistema y va a llegar al segundo émbolo. De tal manera que el segundo émbolo va a tender a subir, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si yo quiero, ojo, si yo quiero que el sistema permanezca en equilibrio, o sea que los émbolos no se muevan, o básicamente que se encuentren al mismo nivel horizontal, entonces en la segunda área se debe de ejercer una fuerza. Esa fuerza al actuar sobre esa área va a originar una presión. Y para que el sistema permanezca en equilibrio, entonces la presión ejercida en el émbolo 1 tendría que ser igual a la presión ejercida en el émbolo 2. Pero ojo, eso siempre y cuando los émbolos se encuentren al mismo nivel horizontal. Aquí uno no está ni por encima ni por debajo del otro. ¿Sí? Los dos se encuentran al mismo nivel horizontal. Entonces, en ese caso, ¿qué se va a cumplir? Que la presión ejercida en el émbolo 1 debe ser igual a la presión ejercida en el émbolo 2. Pero como esas presiones son originadas, ¿no?, por fuerzas, y uno sabe que la presión debido a una fuerza es fuerza entre área, entonces para el área 1, o la presión ejercida en el área 1, sería fuerza F1 entre el área A1. Y para el segundo émbolo, ahí sería fuerza F2 entre el área A2. Y de ahí se deduce justamente esta expresión muy conocida para prensas hidráulicas, ¿correcto? A partir de ahí. Básicamente esto se ha obtenido al igualar las presiones, ya que si las presiones son iguales, estando los émbolos, ojo, al mismo nivel horizontal, entonces el sistema va a permanecer en equilibrio. ¿Sí? Bien, hasta ahí una consulta, duda por si acaso, ¿no? ¿Ninguna? Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a analizar el principio de Arquímedes. Dice, todo cuerpo, ojo, todo cuerpo, sin excepción alguna, dice, todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, que puede ser un gas, un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba. Además dice de igual magnitud, ¿no?, de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que es desplazado o que se desaloja. Por ejemplo, acá tenemos un recipiente que contiene un líquido. De pronto, en ese recipiente con un líquido vamos a colocar lentamente un objeto. Al colocar lentamente un objeto, pues el nivel de líquido se va a incrementar, ¿no? Va a subir ligeramente el nivel de líquido. Ese incremento en el nivel de líquido sería como que el volumen desplazado, ya que este cuerpo ocupa un volumen en el espacio. Entonces, este cuerpo ha desplazado una cierta cantidad de volumen de ese líquido, ¿no? Ligeramente hacia arriba. Bien, y si uno quisiera conocer la fuerza o la magnitud de la fuerza
que está actuando sobre este cuerpo que se encuentra completamente sumergido o quizás parcialmente sumergido, entonces para eso tenemos que a esa fuerza se le va a llamar o se le conoce como el empuje. Esa fuerza empuje se puede conocer o se puede definir de dos maneras. Una de ellas es la masa del líquido, ojo, la masa del líquido o del fluido que ha sido desplazado. Ojo, no es la masa de todo el líquido que contiene el recipiente. No es la masa, ojo, del líquido conteniendo el recipiente. Es simplemente la masa del líquido o del fluido que ha sido desplazado. ¿Sí? La masa del líquido que ha sido desplazado. Ahí está, la masa del líquido por la gravedad. Pero ustedes recordarán también que la masa puede ser evaluado con el producto densidad por el volumen. Entonces, si yo reemplazo esto aquí, obtenemos entonces que el empuje va a ser igual a ¿quién? A la densidad del líquido, por el volumen del líquido y por la gravedad. Donde ese es el volumen, ojo, del líquido que ha sido o del fluido que ha sido desplazado. Ojo, esta masa y este volumen no es la masa ni tampoco todo el volumen del líquido. Es la masa o el volumen que ha sido desplazado, ¿correcto? Entonces ahí tenemos justamente que el empuje puede ser igual al producto de la densidad por el volumen sumergido o por el volumen desplazado multiplicado por la gravedad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo graficar el empuje? Bien, el empuje dice acá que siempre se va a graficar, o esa fuerza denominada empuje, siempre se va a graficar, ojo, verticalmente hacia arriba, ¿no? Dice, experimenta una fuerza vertical hacia arriba, siempre es hacia arriba. ¿Sí? Vamos a tener acá otro ejemplo para que se encuentre mucho mejor. ¿No? A ver, dice, algunas observaciones, dice. Si el cuerpo está completamente sumergido, entonces ¿qué se va a cumplir? Que el volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo. Pero si el cuerpo está parcialmente sumergido, entonces ese volumen sumergido no va a ser igual al volumen total del cuerpo. Otra forma de conocer el empuje es con el siguiente experimento. Acá se tiene un pequeño cuerpo que está siendo pesado con esta balanza de mano. ¿Sí? Entonces ahí, como este cuerpo se encuentra fuera del líquido, entonces ahí esta balanza de mano va a registrar su peso real. De pronto, este objeto, este cuerpo, lo vamos a sumergir en ese líquido. Y vamos a conocer la lectura del peso que me indica, ¿no? Esa balanza de mano. Y entonces aquí vamos a tener la lectura de otro valor del peso de ese cuerpo. Esa otra lectura se le conoce como el peso aparente, porque es el peso que aparenta tener el cuerpo cuando se encuentra sumergido, ya sea parcial o totalmente dentro de un líquido. Y conociendo entonces el peso real y el peso aparente de ese cuerpo, uno podría conocer también el empuje, ya que el empuje también se puede obtener por la diferencia del peso real menos el peso aparente. ¿Sí? Ahora por aquí les voy a hacer un pequeño esquema para que se pueda entender mucho mejor esto del empuje. Supongamos que de pronto levantan la cuarentena, ¿no? Vamos a suponer. Y de pronto dicen, bueno, ya todos pueden ir a la playa, ¿no? O digamos, ingresaron, ya estamos en el otro año, verano, por decir, y van a ir a festejar su ingreso, ¿no? Como se debe, ¿no? ¿No? De pronto, ustedes se van a la playa, se van al mar, están en el mediodía, están ahí colorados, ¿no? Están ahí colorados, ¿sí? Y se avientan, ¿no? Se avientan, se lanzan, se tiran un clavado, ¿correcto? Se sumergen completamente en el agua, ¿no? En el mejor de los casos, emergen, ¿no? Emergen. Ahí está, emergen, ¿no? Se encuentran ahí. Bien, la pregunta es, ¿quién los mantiene a flote? Aquí, en esta parte. ¿Quién los mantiene a flote? Si no tienen ningún tipo de flotador. No, porque algunas personas se ponen un flotador, ¿no? En la cintura. Si no hubiera ningún tipo de flotador, ¿quién los mantiene a flote en este caso?
El empuje, así es. Y para que su cuerpo se encuentre en esa posición, el empuje debe estar actuando hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ¿no es cierto? Muy bien, claro. Porque por una parte que tenemos que ese líquido está ejerciendo una fuerza, ¿no? Que es verticalmente hacia arriba, que se le conoce como empuje. Pero ustedes tienen masa, por lo tanto tienen un peso, y el peso, recordar que siempre se grafica verticalmente hacia abajo. O sea que por una parte su peso los quiere hundir, ¿no? ¿Y quién los mantiene a flote? El empuje, ¿correcto? Y si el peso y el empuje son iguales, entonces su cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Ahora, ¿cómo conocer el empuje? Bien, el empuje, recordar, por acá lo voy a escribir, es igual al producto de la densidad, ojo, la densidad del fluido, en este caso del líquido, multiplicado por la gravedad y por el volumen sumergido. Ojo, el volumen sumergido. El volumen sumergido es el volumen del cuerpo que se encuentra en ese líquido. Por ejemplo, en ocasiones el volumen sumergido es igual al volumen total del objeto. Por ejemplo, aquí, miren. Aquí la persona se encuentra completamente sumergida, ¿no es cierto?, en ese líquido. Entonces, ¿cómo debe ser el volumen sumergido y el volumen total de la persona? ¿Deben ser iguales o deben ser diferentes? ¿Cómo es el volumen sumergido aquí? ¿Es igual o diferente al volumen total de la persona? Debe ser igual, muy bien, ¿no? Muy bien, igual. ¿Y qué ocurre cuando la persona está flotando parcialmente en el líquido? Este sería entonces aproximadamente su volumen sumergido. Entonces, ¿aquí el volumen sumergido es igual o es diferente al volumen total de la persona? Cuando la persona se encuentra parcialmente sumergido en ese líquido. Es diferente, ¿no es cierto? Moraleja. En el examen, muchas veces no les van a decir de manera directa cuánto es el volumen sumergido. En el examen les pueden decir así, miren, un objeto se sumerge completamente en un líquido. Indirectamente, ¿qué les están diciendo? Que volumen sumergido es igual al volumen total de ese objeto, de ese cuerpo. ¿Sí? Pero si les dijera, un objeto se encuentra parcialmente sumergido en un líquido, entonces quiere decir que volumen sumergido es una parte, una fracción, un porcentaje del todo, ¿no? Del todo. ¿Sí? Por ejemplo, si les dijeran que el 10% del volumen del cuerpo se encuentra fuera del líquido, vamos a suponer, te dicen un 10% del volumen total del cuerpo se encuentra fuera del líquido. Entonces, ¿qué porcentaje está dentro del líquido? Un 90%. Entonces, ese volumen sumergido sería el 90% del volumen total, ¿no? De ese cuerpo, ¿sí? Entonces, ojo, tenemos aquí que el empuje, una forma de definirla, básicamente es densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido, donde el volumen sumergido es igual al volumen total cuando el objeto se encuentra completamente sumergido. Y cuando el cuerpo se encuentra parcialmente sumergido, entonces el volumen sumergido va a ser igual a una parte, una fracción, un porcentaje del total, ¿no? O del todo, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, ahora, los temas que van a continuar, ¿no?, los que vienen, van a ser o son relativamente nuevos. Esto es de aquí muy difícil que venga en el examen, ¿sí? En el examen, fijo que puede venir hasta empuje. Lo que viene a continuación es muy poco probable, pero de todas maneras se los explico, ¿correcto? De todas maneras se los explico, ¿no? Por si acaso. Claro, viene en el simulacro, ¿no? Para que ustedes le puedan tomar relativamente interés, porque como es un tema nuevo, a veces lo dejan de lado, ¿no? A veces lo dejan de lado. Dice entonces por acá, tensión superficial. Dice, es un fenómeno de origen molecular
que se manifiesta en la superficie libre, ojo, en la superficie libre, ¿no?, del líquido, debido a una fuerza resultante hacia abajo que experimenta cada una de las moléculas de la superficie del líquido. Miren, acá hay una parte muy importante que lo voy a resaltar. Dice, debido a una fuerza resultante que es hacia abajo y que además lo experimenta cada una de las moléculas de la superficie del líquido, ¿sí? Ahí básicamente se encuentra, o principalmente se encuentra la tensión superficial. ¿Y por qué la resultante es hacia abajo? Sencillo, miren, voy a analizar cómo sería la fuerza resultante entre estas dos moléculas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno, por ejemplo, analiza las fuerzas que actúan en esta bolita, en esta molécula, estas dos fuerzas, lo voy a graficar acá, se van a cancelar. Estas dos se cancelan, ya que están en direcciones opuestas, ¿correcto? De estas dos que están en modo diagonal, se puede obtener una resultante, que iría hacia abajo, ¿no? Y de estas dos que van hacia abajo, la azul y la negra, obtenemos finalmente una resultante, que también debe estar entonces orientada hacia abajo. Ahí está. Por eso es que dice que la fuerza resultante es hacia abajo, ¿no? La fuerza resultante es hacia abajo. Y que experimenta cada una de las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido. ¿Correcto? Solamente las que están, ojo, en la parte superficial del líquido, no son las que están muy dentro del líquido. Por ejemplo, en este que está muy adentro del líquido, en ella la fuerza resultante no necesariamente va a ir hacia abajo, no necesariamente. Pero sí se puede aseverar, sí se puede asegurar que eso va a ocurrir en todas las moléculas que se encuentran en la parte superior del líquido, ¿correcto? Bien, ahora, esa tensión superficial se puede medir. Una forma básica o sencilla de medir es la siguiente. Se coloca por acá una especie de embudo, ¿correcto? Se coloca en ese líquido. Y luego se va a ejercer una fuerza ligeramente para que el líquido, al tener contacto con esta superficie o contacto con el embudo, ligeramente tiende a elevarse. Pero ojo, sin perder contacto, ¿sí? Sin perder contacto. Entonces, ahí tenemos que la fuerza ejercida para poder elevar este líquido sin que pierda contacto con este elemento, que tiene una forma de embudo, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Tenemos entonces ahí que la tensión superficial de ese líquido va a ser igual a ¿quién? Al cociente de la fuerza aplicada para elevar ligeramente ese objeto, que parece un embudo, entre la longitud. Esta longitud muchas veces es el perímetro de ese objeto, que lo voy a remarcar aquí de color rojo, ¿no? Todo esto es esa longitud o el perímetro, ya que se observa que ese líquido se está adheriendo básicamente, ¿no?, en el perímetro de ese objeto. Entonces, ojo, esa longitud corresponde al perímetro, ¿no?, de ese objeto, que está haciendo contacto en la parte superior con el líquido, ¿sí? Y donde la unidad de medición de la tensión superficial es el newton por cada metro, ¿no?, ya que las fuerzas se miden en newton y ese perímetro o longitud se mide en metro. Esa es básicamente la manera como medir la tensión superficial de un líquido. ¿Sí? Ahora, seguimos. Por acá, la capilaridad. Dice, es un fenómeno relacionado con la tensión superficial que se manifiesta por el ascenso o descenso de un líquido en el interior de un tubo delgado cuando se sumerge en el líquido. Por ejemplo, un tubito capilar es un tubito muy delgado, ¿eh? Muy delgado. Al colocarlo dentro de un líquido puede ocurrir dos situaciones, ¿no? Una, que ese líquido suba por dentro de ese tubo capilar, o que el líquido descienda de nivel en ese tubito capilar. ¿Sí? Según como sea, lo que ha subido o ha bajado el líquido dentro de ese tubo capilar, entonces van a tener ese líquido unas ciertas propiedades que lo caracterizan justamente debido a esa diferencia de alturas. Ahora, esa alturita que ha subido o que ha bajado se puede evaluar de la siguiente manera.
es 2 veces la tensión superficial por el coseno de teta entre la densidad, la gravedad y el radio. Este R minúscula es el radio del tubo capilar. ¿Sí? Ojo, esta alturita H es lo que puede subir o puede bajar el líquido, ¿correcto?, en ese tubito capilar. Y para conocer eso, simplemente aplicamos 2 veces la tensión superficial por el coseno de teta entre el cociente de la densidad, gravedad por el radio del tubo capilar. ¿Sí? Básicamente es. Ahora, esto es muy poco probable que venga en el examen. ¿Sí? Ojo, porque son temas relativamente nuevos. Luego por acá tenemos lo que es el flujo de un fluido, o también llamado el caudal. Dice, indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. Por eso que el caudal, que va a ser expresado con letra Q, es igual al cociente de volumen entre un intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una especie de manguera que va a llenar un recipiente en un cierto tiempo. Entonces, si hacemos el cociente del volumen, ¿no?, que ha ocupado ese recipiente en un intervalo de tiempo, a eso se le conoce como el caudal, ¿no? Volumen entre tiempo. La unidad de medición del caudal en el sistema internacional es el siguiente. El volumen se mide en metros cúbicos, el tiempo en segundos. Por eso que el caudal se va a medir en metros cúbicos por segundo. Sí, ojo, el caudal se va a medir en metros cúbicos por cada segundo. ¿Sí? Han modificado. Para esta semana lo han modificado. Así es. Claro, yo también pensaba que el caudal lo iban a explicar la siguiente semana. ¿Sí? Pero bien se van a dar cuenta para la siguiente semana una pequeña sorpresa. Se van a dar cuenta de una pequeña sorpresa. ¿Sí? Si ustedes han estado el ciclo anterior, entonces la siguiente semana correspondería al tema de hidrodinámica. No digamos, ¿no? Claro, van a tener claro, pero ojo, el tema de hidrodinámica ha sido suprimido. ¿Sí? Ha sido suprimido. Entonces les adelanto, el tema de hidrodinámica ha sido suprimido, ya no viene. ¿Sí? Ya no viene. Lo que sí va a venir del tema de hidrodinámica puede ser el caudal. ¿Sí? Va a ser el tema de caudal. Lo que sí han mantenido es el tema de calor. El tema de calor, eso sí lo han mantenido. Física cuántica o física moderna, al parecer, también lo han suprimido. No, termodinámica, eso no se enseña. A nivel pre no se enseña termodinámica. Termodinámica no se enseña. O sea, no se enseña lo que es termodinámica a partir de las gráficas, ¿no? Presión, volumen, ¿no? Lo que es ciclo de Carnot, eso no viene. Es así como termodinámica como tal no viene. Eso no viene en el temario. ¿Sí? Eso sí deben consultarlo con la boca, ¿no? El examen. ¿Cuándo va a ser el examen? ¿No? El horario del examen. No, bueno, como ya les dije, o sea, se ha suprimido para este ciclo, ¿no? El tema de hidrodinámica y el tema de física moderna, ¿no? Eso ya no viene, ¿sí? Ya no viene. Refracción, sí. O sea, lo que es óptica, refracción, reflexión, eso sí viene, ¿no? Pero física moderna, ¿no? Como relatividad, ¿no? La ley de Planck, ¿no? Eso ya no viene. Rayos X, no, ya no viene. Armónico, claro que sí, el armónico sí viene. Justamente están viendo todavía, pero lo van a modificar. O sea, lo que es de ley ya no viene lo que es física moderna. Física moderna ya no viene. Porque se vio que el tema de relatividad era muy pesado para ustedes. Porque de verdad el tema de relatividad es un ciclo en la universidad.
Y explicar relatividad en menos de una hora es bien difícil, sobre todo a nivel pre. Claro, era fácil en cierto aspecto, ¿no? Pero conceptualmente es un tanto difícil. Como les digo, eso nada más es un ciclo en la universidad. Y un ciclo, imagínense resumirlos en menos de una hora para ustedes. Pero bueno. Entonces, como bueno, en este ciclo ha habido varias modificaciones justamente pensando en ustedes, ya que por el contexto, ¿no? ¿Sí? Debido a eso. Entonces, hemos tratado de mantener los temas que son relativamente más sencillos y los que son más complejos los hemos dejado de lado, ¿no? Por el contexto. ¿Sí? Y entonces continuamos. No, el número de vacantes me parece que es el mismo, pero acá hay una ventaja para ustedes. Es que digamos, ¿no? Digamos, si antes de la pandemia, para una carrera, habían, supongamos, ¿no? 10 vacantes y se presentaban 1000, ¿no? Se presentaban 1000, eso quiere decir de que por cada 100 ingresaba uno, ¿no? Aproximadamente. Ahora, por el contexto, el número de vacantes, digamos que sea la misma, 10, pero solamente se están postulando para esa misma carrera, digamos, 500. Ya no son 1000, ya son 500. Entonces ya sería menor postulantes para esa misma carrera. Entonces ustedes tendrían mayor probabilidad de ingreso, ¿correcto? Habría mayor probabilidad de ingreso, ¿no? Porque hay menor cantidad de postulantes que se presentan a una carrera que tiene la misma cantidad de vacantes, ¿no? ¿Sí? Claro, por ejemplo, medicina hay casi 700. Ya en ciclos anteriores habían cerca de 2000, 1500 por ahí, por lo menos. ¿Sí? Entonces, como hay menos, usted tiene mayor probabilidad, ¿no? Para poder ingresar. ¿Sí? Imagínense, hay 11, que si hay 11 y 10 vacantes, ya prácticamente todos están adentro, ¿no? Prácticamente, o en la mayoría. Claro, por eso que traten de aprovechar este contexto, ¿no? Traten de aprovechar este contexto para poder sacar el mejor puntaje posible y puedan ingresar. ¿Sí? Bien, entonces continuando por acá. Uy, Omar. No, pero como le decía, no sé si les comenté, así sea su primer ciclo, traten de darle parejo a todos los temas y a todos los cursos, ¿sí? Porque a veces, ¿qué sucede? Es que del que tiene a veces más ciclos, tiene 4 o 5 ciclos, por ejemplo, se confía y dice, no, yo ya lo sé todo, ¿para qué voy a estudiar? Ya lo sé ya, solamente voy a dar el examen. Y ahí, digamos que pecaría en exceso de confianza. A diferencia del que tiene un primer ciclo, y como tiene un primer ciclo, está preocupado por el conteo de aprender muchísimas cosas, ¿no? Entonces no está tan confiado, está preocupado por aprender. Y cuando viene el examen, pues esa persona tiene mayor probabilidad de marcar mejor. ¿Sí? Bueno. Ecuaciones diferenciales, claro, hay ordinarias, hay parciales, ¿no? Primero vamos a comenzar con las ordinarias y luego ya con las parciales. Y porque el tema de ecuaciones diferenciales es bastante amplio. Y claro, con ecuaciones diferenciales ya van a analizar sistemas más complejos o más reales. Claro, indefinidas, definidas, ¿no? De Riemann, etcétera. Ya la universidad es otro mundo, van a ver, es otro mundo. Ahí van a ver ya las cosas de otra manera, ¿no? De manera más real. Porque hasta ahora estamos analizando de la manera más básica, más sencilla, ¿no? Para que se pueda entender. Es como cuando uno estaba recién aprendiendo a sumar y restar. No le decíamos a un niñito que recién está aprendiendo a sumar o restar, no, dime, ¿cuánto es 1.400.500 más 3,4, no sé, etcétera? No le decimos eso, le decimos, ¿cuánto es 1 más 1? 2. Y a veces hasta se confunde. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos así, paso a paso. En este momento estamos así, como que el 1 más 1. Ya cuando ingresa a la universidad, ahí ya van a ver otro mundo. Ahí ya no van a decir cuánto es 1 más 1, ahí le van a aplicar suma, resta, multiplicación, potenciación, radicación, etcétera, ¿no? O sea, van a ver más complejo, más real, ¿sí? E inclusive el profesor va a asumir que ustedes ya lo conocen. El profesor ya va a asumir que ciertos temas ya lo conocen. ¿Y por qué? Porque por algo han ingresado. El profesor, por ejemplo, él ya va a asumir que ustedes ya conocen perfectamente MRU, MRUV, o todo lo que es cinemática.
Él ya va a asumir que ya conoce. Él ya no le va a explicar qué cosa es velocidad, qué cosa es aceleración, ya no. Él de frente se va a mandar ya para la cosa más real. Porque él ya va a asumir que ya lo sabe. ¿Sí? Él ya va a asumir que ya lo conoce. Porque por algo ha ingresado. ¿Sí? Bien, entonces ya para finalizar el tema de viscosidad. Dice, es la resistencia interna al movimiento de un fluido debido a la fricción entre capas adyacentes, ¿no? De un fluido. Ahora, ¿qué elementos son viscosos? Como por ejemplo la miel, la sangre, ¿no? Son elementos viscosos. ¿Por qué? Porque si uno observa, por ejemplo, cómo se mueve la miel o la sangre, sobre todo la miel, o el aceite también, por ejemplo, se observa que el líquido no se desplaza de manera uniforme. Hay partes que se desplazan más rápido y otras más lento. Por eso cuando a veces cae una gota de aceite o la miel, se observa que en el pico de esa botella, por ejemplo, recipiente, se forma así con una pequeña gotita, ¿no? Por ejemplo, voy a verificar acá, rápidamente. Si este es el pico del recipiente, cuando cae, por ejemplo, la miel, se forma a veces esto, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Quiere decir entonces que la parte central de ese fluido viscoso se mueve más rápido que las partes que están más cercas o más pegadas a la pared de ese recipiente. Eso se denomina, uno puede verificar que ahí es un fluido tipo viscoso. Eso no ocurre con el agua. El agua sí se desplaza de manera continua, ¿no? Todos los puntos se desplazan con la misma velocidad o rapidez. En cambio, no. Ese es básicamente para tener en cuenta lo que es un fluido viscoso, ¿no? En el cual internamente algunas partes se mueven más rápido y otras más lento, ¿sí? Y tenemos por acá que la viscosidad puede ser igual al cociente de la fuerza entre área, hasta la fuerza entre área, ¿sí? Entre a su vez, ojo, la rapidez de deformación, que es la rapidez con la cual se desplaza, entre L, donde L es la distancia de separación entre dos capitas, ¿no? O dos paredes del recipiente. ¿Sí? Esto de aquí también es poco probable que venga en el examen, lo que es viscosidad. ¿Sí? Solamente lo incluyen como para que tengan presente que hay un fluido viscoso y no viscoso. Luego por acá finalmente la ley de Poiseuille, que nos dice lo siguiente. Dice, el caudal o el fluido de un líquido es proporcional a la diferencia de presiones entre los extremos de un tubo. Y además dice a la cuarta potencia del radio de ese tubo, ¿no? E inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud del fluido. Eso sí lo vamos a ver en algún problema. La ley de Poiseuille. Ojo que la ley de Poiseuille solamente se aplica para fluidos que sean viscosos. Ojo, esto se aplica solamente para fluidos que son viscosos, ¿no? Principalmente. Ya que en él se observa que hay partes del fluido que se mueven más rápido y otros más lento. Entonces de ahí se tiene que el caudal dentro de ese tubito es igual a pi radio a la cuarta, donde R es el radio de ese tubito, multiplicado por la diferencia de presiones en los extremos de ese tubito. Entre 8 veces, ojo, la viscosidad del fluido, multiplicado por la longitud de ese tubito. ¿Sí? Eso sería en resumen básicamente toda la teoría de esta semana. Ahora sí, rápidamente pasamos a los problemas. Y entonces, ojo, para esta semana hay varias modificaciones. ¿Sí? O bueno, para este ciclo hay varias modificaciones. Sí, dime, Naidu. Ok. Ok. Vamos a regresarlo. Ya, ahí está. Viscosidad, y entonces retrocedo. Ya, ahí. Bien. Bien, entonces ahora sí.
Ok, entonces ahora sí ya pasamos a los problemas. A ver, listo. Bien, problema número 1. Dice, la presión que ejercen los fluidos sobre un cuerpo sumergido varía linealmente con la profundidad. Un buzo de más 80 kilogramos desciende en el mar a una profundidad de 20 metros. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bien, dice en la primera, la presión absoluta es el triple de la presión atmosférica. Entonces se debería conocer el valor de la presión total o absoluta a la profundidad de 20 metros y compararla con la presión atmosférica para saber si es el triple, como me indica en la proposición, u otro valor. Entonces tenemos aquí a ese buzo que se encuentra a una profundidad H. Entonces, ¿qué elementos se encuentran por encima de ese buzo? Un primer elemento que está por encima de ese buzo sería el líquido. Ese líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. Por eso que aquí tenemos que la presión absoluta es igual a ¿quién? Al producto de densidad, gravedad por la profundidad, que es justamente el término de la presión hidrostática. Luego, ¿quién se encuentra por encima de ese líquido? Tenemos el aire o la atmósfera terrestre, que ejerce una presión de tipo atmosférica. ¿Sí? Ahora repasamos los valores. La densidad del agua, según el problema, es de 10 al cubo, ¿no? O 1000 kilogramos por cada metro cúbico. La gravedad, 10, y la profundidad por dato, 20 metros. Y además, la presión atmosférica tiene un valor de 10 a las 5 pascales. Entonces, esto lo efectuamos y por acá tenemos 2 por 10 a las 5. Y por acá sería 1 por 10 a las 5. La suma sería entonces 3 por 10 a las 5 pascales. Pero como se sabe que la presión atmosférica es 10 a las 5 pascales, entonces este 10 a las 5 lo puedo reemplazar por la presión atmosférica. Y de ahí se tiene entonces que a esa profundidad H, la presión absoluta es numéricamente igual a 3 veces la presión atmosférica. Y de ahí entonces que la primera proposición sería verdadera. ¿Sí? Entonces, ojo, la primera proposición sería verdadera, ¿no? Efectivamente, a esa profundidad H, la presión absoluta es 3 veces o el triple de la presión atmosférica. ¿Sí? Ahora pasamos a la segunda proposición. Dice, la presión manométrica, ojo, la presión manométrica es el doble de la presión atmosférica. Veamos. La presión manométrica, recordarán que es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Eso es por definición, ¿sí? Ahora, de la primera proposición, hemos obtenido que la presión absoluta era numéricamente igual a 3 veces la presión atmosférica. Entonces voy a reemplazar esta expresión 2 en la expresión 1. Reemplazamos. Entonces acá dice presión absoluta, eso lo reemplazo por su equivalente, que sería 3 veces la presión atmosférica. Y a eso siempre se le resta por definición la presión atmosférica. De ahí que entonces la presión manométrica es igual a 2 veces la presión atmosférica, ¿no? A esa profundidad H. Por lo tanto, la segunda proposición sería verdadera. Ahora dice en la tercera proposición, la presión manométrica es la mitad de la presión atmosférica. Eso justamente es falso, porque hemos deducido de la segunda proposición que la presión manométrica es el doble de la presión atmosférica. Pero acá me dicen que es la mitad, por lo tanto la tercera sería falso. ¿Sí? ¿Hasta ahí una consulta o duda por si acaso? ¿Consulta o duda respecto al problema número 1? ¿No? Bien, entonces, siguiente problema. Bien. Dice, dos recipientes interconectados contienen mercurio en reposo cuando se coloca sobre este pistón, un bloque, como se muestra en la figura. Dice, el peso total del pistón y del bloque es de 200 newton. El área transversal del pistón es de 8 centímetros cuadrados y el desnivel entre el pistón y el punto X es de 25 centímetros. Pregunta,
Determine la presión en el punto X. Bien. Cuando dicen a secas, determine la presión, ¿a qué presión están haciendo referencia? Miren, acá dice determine la presión. Así a secas, ¿no? Determine la presión. Cuando dice presión a secas, ¿a qué presión están haciendo referencia? ¿Qué presión les están preguntando? ¿Por la presión atmosférica? ¿Por la presión hidrostática? ¿La presión absoluta o la presión manométrica? ¿Qué presión? Así es, muy bien, es correcto, la presión absoluta. Entonces, ojo, cuando le digan a secas la presión, determine la presión, esa presión por defecto siempre es la presión absoluta. Entonces, ¿cómo se va a determinar la presión absoluta en ese punto X? Bien, entonces aquí uno podría plantear aquello de la línea isobárica. Miren, voy a trazar acá una recta. Voy a trazar una recta horizontal. Ahí está. Muy bien. Entonces, observamos aquí que en este punto, ya, ahí está. En ese punto X, ahí en ese punto X, por ese punto está pasando esa línea isobárica. Entonces quiere decir que todos los puntos que se encuentren al mismo nivel, ojo, al mismo nivel horizontal, o que pasen por esa línea, y que además, ojo, pasen por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido, van a soportar la misma presión. Entonces la presión en este punto X será o no será igual en este punto Y. La presión X y la presión en Y, ¿serán o no serán iguales? ¿Están seguros? Observen bien, ¿ah? Observen dónde se encuentra el punto X y dónde se encuentra el punto Y. No, así es, porque el punto X se encuentra ¿en dónde? En el mercurio, ¿no? En ese líquido. Y el punto Y está en el aire, no es el mismo fluido, no es el mismo gas, el mismo líquido. Por lo tanto, ahí no soportan la misma presión absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde sí podría ser? Acá, en ese otro punto. Ese punto le llamo Y, por ejemplo, ahora sí. Este punto Y, ¿está o no está dentro del mercurio? Ese punto Y, ¿está o no está en el mercurio? Sí. El punto X, ¿está o no está en el mercurio? También, ¿no es cierto? Y tanto el punto X como el punto Y pasan por una línea horizontal. Por lo tanto, el punto X y el punto Y van a soportar la misma presión absoluta. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden plantear lo siguiente, que la presión en X, ¿no? Es igual a la presión en Y. Y en este caso, para conocer la presión en X, me conviene hallar la presión en Y. ¿Y qué elementos o cuerpos se encuentran por encima de Y? Por acá tenemos una pequeña altura, columna de mercurio. Como el mercurio a temperatura ambiente es un líquido, entonces acá tenemos la presión hidrostática del mercurio. Luego, ¿quién se encuentra por encima del mercurio? Tenemos por acá estos objetos que tienen peso. Ese peso al actuar sobre una área origina una presión. Y finalmente, ¿quién está por encima de estos objetos? La atmósfera terrestre, ejerciendo una presión de tipo atmosférica. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho ese bosquejo, pasamos a la solución. Miren. Ahí está. De todas maneras, se lo voy a repetir. Ahí tenemos, miren, el punto X y el punto Y. Ambos puntos se encuentran en una línea isobárica. Por lo tanto, la presión en X es igual a la presión en Y. Donde la presión en Y sería dada por la presión hidrostática del mercurio, más la presión debido al peso de estos cuerpos, que es el peso entre área, ¿está? ¿Sí? Peso entre área o fuerza entre área, que es la presión debido al peso de estos cuerpos. ¿Y quién se encuentra luego encima de ellos? Por acá, la presión atmosférica. Y ahí finalmente reemplazamos la densidad del mercurio por la gravedad
y por esta altura, que es de 25 centímetros, 25 centi 10 a la menos 2, más la presión debida al peso de estos cuerpos, que sería el peso entre área, donde el peso en conjunto es de 200 newton, y el área es de 8 centímetros cuadrados. Para pasarlo a metro cuadrado se multiplica por 10 a la menos 4. Y finalmente, más la presión atmosférica. Más la presión atmosférica. Ahí está, más el 10 a la 5. Entonces esto lo multiplicamos, esto hacemos un cociente, finalmente esto lo sumamos. Cualquiera de los dos es válido. ¿Sí? Entonces aquí justamente se ha aplicado ese concepto, ¿no? De trazar una línea horizontal y observar o analizar los puntos que se encuentren al mismo nivel horizontal, ¿sí? Y que además pasen por un mismo fluido, que puede ser un mismo gas o un mismo líquido, ¿sí? Bien, continuamos. Problema número 3. ¿Sí? Si tuvieran consultas, lo pueden hacer. Listo. La figura muestra un modelo de prensa hidráulica que funciona con aceite, donde el área transversal del pistón grande es de 800 centímetros cuadrados y la del pistón pequeño es 25 centímetros cuadrados. Si el bloque de peso 6000 newton colocado sobre el pistón grande se mantiene en equilibrio cuando la diferencia de nivel entre los pistones es de 8 metros, pregunta: ¿cuál es la magnitud de la fuerza que se requiere aplicar en el émbolo pequeño? Desprecie los pesos de los pistones. Bien. Entonces, ojo, acá tenemos este sistema, ¿no? Queremos que este sistema se mantenga en equilibrio, así tal como se encuentra. Entonces tenemos que analizar aquí, ¿no? La línea isobárica, o buscar esa línea isobárica. Recordar que esa línea isobárica es una línea horizontal. Ahí está. Ahí va un primer punto. Segundo punto es que esa línea isobárica debe pasar por un mismo gas o un mismo líquido, ¿sí? Por ejemplo, en este punto, ¿no? Y en este otro, las presiones absolutas, ¿serán iguales o serán diferentes? En esos dos puntos, donde está marcando la flechita negra y azul. En esos dos puntos, ¿la presión absoluta serán iguales o serán diferentes? Iguales. Ojo que para que sean iguales, esos dos puntos deben de pertenecer a un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido, ¿sí? Entonces, para que esa sea una línea isobárica, ojo, debe ser una línea horizontal, ¿sí? Vamos a la primera condición, una línea horizontal. Pero además, esa línea horizontal debe pasar por un mismo gas o un mismo líquido. Entonces observo que esos dos puntitos o esas dos flechas están marcando dos elementos diferentes. Por acá la flecha de color negro está marcando un líquido y por acá la flecha de azul está marcando la atmósfera. Como son fluidos diferentes, entonces ahí en esos dos puntos las presiones no son iguales. Entonces lo que se busca es determinar puntos que se encuentren al mismo nivel, pero que además pasen por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Por ejemplo, ese puntito de azul y este de color verde soportan o no soportan la misma presión. Esos puntos, azul y verde. Ah, claro, esos dos sí, ¿no es cierto? Claro, porque tanto el punto de color azul como el punto de color verde se encuentran en un mismo fluido. Entonces, esos dos puntos van a soportar la misma presión, ¿correcto? ¿Quién se encuentra ejerciendo presión por encima del punto de color azul? El peso de ese bloque y más la presión atmosférica.
¿Quién se encuentra ejerciendo presión por encima de ese punto color verde? Por acá tenemos un líquido, por lo tanto, una presión de tipo hidrostática. Además, tenemos aquí una fuerza. Esa fuerza, esa fuerza va a originar una presión. Y además tenemos por encima de esto la presión atmosférica. Entonces, habiendo hecho ese bosquejo, pasamos a la solución. A ver, marcamos nuevamente esos dos puntos. Bueno, en este caso lo han colocado como H1 y H2. Esos puntos soportan la misma presión. ¿Quién ejerce presión en el punto H1? Todos aquellos que están por encima de él. En este caso, el peso de ese bloque. El peso de ese bloque entre el área más, acá lo voy a indicar, más la presión atmosférica, ¿no? Ya que por encima de ese bloque tenemos la atmósfera terrestre. Ahora por este lado, en el punto H2, ¿quiénes están por encima? Este líquido, por lo tanto, ese líquido ejerce una presión de tipo hidrostática, que es densidad, gravedad por la altura. Luego, ¿quién se encuentra por encima de él? Esta fuerza que está actuando sobre esa área. Esa fuerza al actuar sobre esa área origina una presión. Y luego, ¿quién se encuentra por encima de ellos? La atmósfera terrestre, ejerciendo una presión de tipo atmosférica, ¿sí? Entonces colocamos si la presión atmosférica a ambos lados y como no son iguales se van a cancelar. Por eso que al final se eliminan, ¿no? Por eso que en el gráfico original no es, o en la solución original no está planteada la presión atmosférica, ¿sí? Bien. Y finalmente ya reemplazamos los datos. El peso de este bloque es de 6.000, ¿no? Claro, su masa es de 600 por 10 que es la gravedad, entonces su peso sería de 6.000 newtons. Entre el área o sección transversal, que es de 800 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados para pasarlo a metros cuadrados se multiplica por 10 a la menos 4. Luego densidad del aceite, ¿no? Gravedad y por la profundidad, 8 metros. Allá, ojo, mira, ya. Veamos, ¿quién se encuentra inmediatamente encima de H1? ¿Quién se encuentra inmediatamente por encima de H1? ¿Hay algún líquido inmediatamente por encima de H1? No, no es cierto. Por eso que aquí, para el punto H1, encima no se considera la presión hidrostática, porque encima de ese punto H1 no hay ningún líquido. Inmediatamente por encima de ese punto que tenemos, el bloque. Y ese bloque tiene un peso. Ese peso al ejercer, o esa fuerza al ejercer sobre esa área, origina una presión, que es la presión debido al peso de ese bloque. ¿Correcto? En cambio, en el punto H2, ahí sí tenemos presión hidrostática, porque inmediatamente por encima de ese punto que tenemos un líquido, y ese líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. ¿Correcto? Y bien, entonces acá, como les decía, reemplazamos el producto de densidad del aceite por la gravedad y por la profundidad, que es 8 metros. Más el cociente, la fuerza ejercida, que nos están preguntando, entre el área 2, que es la pequeña, que es de 25 centímetros cuadrados. Para pasar a metros cuadrados, por eso la menos 4. ¿Listo? Finalmente hacemos el cociente, acá hacemos el producto, ¿sí? Incluso acá, bueno, como tenemos un 10 a la menos 4, puede pasar el numerador, ¿no? Él también puede pasar el numerador. Y de acá yo podría extraer un 10 a la 4, de tal manera que se cancele luego el 10 a la 4, en todos ellos. Luego este 6,24 pasaría a restar al 7,5 y eso nos va a dar 1,26. Y finalmente este 25 va a pasar a multiplicar y de ahí obtenemos finalmente que el valor de esa fuerza F en magnitud debe ser de 31,5 newton. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Si no hubiera consultas, entonces pasamos al siguiente problema. Bien, número 4. Este es un problema bien básico, bien sencillo y ahí así puede ser típico de examen también. ¿Sí? Dice, en un laboratorio de física se observa un bloque que flota en un recipiente que contiene agua. Pregunta, ¿cuál es la densidad del bloque si flota de modo que emerge, ojo, emerge el 35% de su volumen?
O sea, nos dice que el 35% de su volumen está fuera de ese líquido, ¿no? Fuera del agua. Entonces el resto estaría dentro de ese líquido o dentro del agua. Entonces, ¿qué porcentaje está dentro de ese líquido? Claro, el 65%. Entonces quiere decir que el volumen sumergido sería el 65% del volumen total de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces tenemos justamente a ese bloque que se encuentra parcialmente sumergido en el agua. Y graficamos las fuerzas. Ese bloque tiene masa, por lo tanto un peso. Y en ese bloque está actuando la fuerza de empuje del agua. En el equilibrio, esas dos fuerzas en magnitud deben ser iguales. Por eso que dice de la primera condición de equilibrio, o sumatoria de fuerzas igual a cero, o sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, tenemos que el peso y el empuje en magnitud son iguales. Donde tener en cuenta que el peso en función de la densidad y en función del volumen sería densidad por el volumen y por la gravedad. Y el empuje de ese líquido será la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. Ahora reemplazamos. En vez de peso lo voy a reemplazar por su equivalente, que es densidad, volumen y gravedad. Y el empuje sería densidad de líquido, gravedad y por el volumen sumergido. Y ahí finalmente reemplazamos. De allí se va a poder cancelar, la gravedad, ¿no? Se cancela la gravedad. Ya está. Luego por acá, la densidad de líquido. Este líquido, según el problema, es el agua, ¿no? Es el H2O, cuya densidad en el sistema internacional es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sí? Está en 1000. Y por dato me dicen que el 35% emergen, por lo tanto el 65% se encuentra sumergido. Entonces acá tenemos un 65% o 65 sobre 100 del volumen total de ese cuerpo, sería el volumen sumergido. Y aquí luego se cancela V con V, ¿no? Cancelamos dos ceros, y de ahí finalmente la densidad de ese cuerpo será de 650 kilogramos por cada metro cúbico. Un problema de este tipo sí podría venir en el examen, porque es muy básico, muy sencillo para poder resolverlo. ¿Sí? Y siempre les van a indicar en esos casos con porcentaje o fracciones, ¿no? Si les dijeran que un tercio emerge o está fuera del líquido, entonces, ¿cuánto estaría dentro del líquido? Si un tercio del volumen del cuerpo estuviera fuera del líquido, entonces, ¿qué parte estuviera dentro del líquido? Claro, 2/3, ¿no es cierto? Y así les van a indicar de manera indirecta, ¿no? Le dicen qué parte o qué porcentaje está fuera del líquido, e indirectamente les están diciendo entonces qué parte está dentro del líquido, ¿sí? Así usualmente se les va a dar en los problemas. No les van a decir directamente, ¿no? 2/3 del volumen total está sumergido. O el 65%, ¿no? Ese volumen sumergido. Así sería muy fácil, sería muy regalada la pregunta, ¿no? Siempre les van a dar de manera indirecta esos datos, ¿correcto? Bien, problema número 5. Bien, en el problema número 5 hay una modificación con los datos del problema que ustedes tienen en su guía o en su PDF, ¿sí? Dice entonces, el peso de un cilindro sólido en el aire es de 0,67 newton. Si el peso del cilindro completamente sumergido en un líquido es de 0,42 newton, pregunta, ¿cuál es la densidad del líquido? ¿No? Sabiendo que la densidad del cilindro es de 2700, ¿correcto? Bien, entonces acá nos dan dos pesos. El peso de ese cilindro medido en el aire y el peso de ese cilindro cuando está completamente sumergido en un líquido. Ese peso de 0,42 newtons se le conoce como el peso aparente, porque es el peso que aparenta tener ese cuerpo cuando está parcial o completamente sumergido en un líquido. Entonces tenemos aquí que el peso aparente es igual a la diferencia del peso real menos el empuje. O que el empuje es igual a la diferencia del peso real menos el peso aparente, ¿no? Como ustedes lo quieran ver. Reemplazamos, el peso aparente es de 0,42, el peso real 0,67, eso menos el empuje.
sea, el empuje pasa a este lado, este 0,42 va a pasar a restar a 0,67, y de ahí tenemos entonces que el empuje es igual a 0,25 newtons. Pero además tenemos en cuenta que el empuje es igual a la densidad, gravedad por el volumen sumergido, ¿no? Entonces vamos a igualar. Tenemos entonces por acá, ¿no?, que el empuje es densidad, gravedad por el volumen sumergido. ¿Y cuánto vale el volumen sumergido? Dice por acá, lo he remarcado, está resaltado el color verde. Dice que ese cilindro está completamente sumergido. Como está completamente sumergido, entonces, ¿cómo debe ser el volumen sumergido respecto del volumen de ese cilindro? Como dice, ojo, como dice que ese cilindro está completamente sumergido, entonces, ¿cómo debe ser el volumen sumergido con respecto al volumen de ese cilindro? Claro, deben ser iguales, ¿no? El volumen sumergido debe ser igual al volumen total de ese cilindro, ¿correcto? Muy bien. Bien. Pero además me dan como dato la densidad de ese cilindro. Y se sabe que la densidad es masa entre volumen. Entonces de aquí despejando tenemos que el volumen de ese cilindro sería el cociente de la masa de ese cilindro, ¿no?, entre su densidad. Y ahí finalmente ya podemos reemplazarme. Tenemos que el empuje, por definición, matemáticamente será densidad de líquido, gravedad y volumen sumergido. Y por otra parte tenemos que el empuje numéricamente es igual a 0,25. 0,25 es igual al producto de densidad de líquido, la gravedad y por el volumen sumergido, que sería entonces el cociente de la masa de ese cilindro, la masa del cilindro entre la densidad del cilindro. ¿Sí? Esto sería la masa del cilindro entre la densidad del cilindro. Bien, haciendo entonces estos cálculos se va a determinar que la densidad de ese líquido aproximadamente es igual a 1000 o 10 al cubo kilogramos por cada metro cúbico, ¿sí? Aproximadamente. O sea que aparentemente, ¿con qué líquido han trabajado? Han trabajado quizás con aceite, con agua, con querosene, con petróleo, con agua, ¿no es cierto? Porque en el examen les podrían decir agüita de coco, ¿no? También puede ser, ¿no? Mira. No, porque en el examen también les podrían decir, ¿no? Indique el líquido, ¿no? O determine el líquido. Entonces, para eso les van a dar ustedes una tablita, posiblemente con los valores de las densidades, y ustedes a partir del valor que han obtenido de la densidad, lo van a comparar con esa tablita y van a poder indicar entonces con qué líquido se ha trabajado, ¿sí? Ese también puede ser modelo de pregunta, ¿no? Les dan una tablita con diferentes valores, ¿no?, de densidades para cada líquido. Ustedes obtienen la densidad de ese líquido y luego lo comparan con esa tablita. Y comparando, pues ya van a saber con qué líquido se ha trabajado y marcarán ya su respuesta correspondiente. ¿Sí? Tenemos entonces la solución del problema. Y pasamos al siguiente problema. Bien, hora de proposiciones. Dice, con respecto al fenómeno de la tensión superficial, indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Dice, la tensión superficial es la fuerza neta, o sea, resultante de cohesión entre las moléculas de la superficie libre de un líquido. ¿Cómo es la primera? ¿Verdadero o falso? La tensión superficial se da en las moléculas que están en la parte superior del líquido o dentro del líquido. En la parte superior, ¿no es cierto? Así es, muy bien. Y acá justamente me están diciendo eso, miren. La tensión superficial es la fuerza neta resultante de cohesión entre las moléculas de la superficie libre de un líquido. Como dice libre, o sea, de la parte superior. Entonces, ¿cómo debe ser la primera proposición? Dice superficie libre, o sea, da a entender la parte superior del líquido. Claro, verdadero, ¿no? Así es, dice. En la superficie libre de líquido hay una fuerza resultante, ¿no?, hacia abajo sobre cada molécula, ¿no? ¿Está?
Por eso cuando dice superficie libre, siempre hace referencia a la superficie, ¿no? A la superficie o a la parte superior, ¿sí? No dentro del líquido, ¿correcto? Bien, entonces la primera sería verdadero, es correcto. Bien. La segunda dice, la capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial. O sea que la capilaridad, ¿no? La capilaridad está en función o se basa en la tensión superficial. Eso debe ser verdadero o falso. A ver, voy a retroceder un momento. Voy a retroceder. A ver, voy a retroceder. Ahí está, capilaridad. Dicen capilaridad. Es el fenómeno relacionado con la tensión superficial. O sea que la capilaridad y la tensión superficial están relacionadas entre sí. Y como están relacionadas entre sí, entonces la segunda proposición debe ser verdadero. Claro, dice. Se manifiesta siempre que existe una diferencia entre las fuerzas de cohesión molecular en el líquido y las fuerzas de adhesión molecular entre líquido y sólido, ¿no? Ese es verdadero, así es. Ya que la capilaridad con la tensión superficial están relacionadas, están ligadas, ¿no? Mutuamente, ¿sí? Ahora dice acá, la altura, dice la altura a la que asciende o desciende un líquido por acción capilar o de la capilaridad es inversamente proporcional al radio del tubo capilar. Y bueno, eso también es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque mayor o menor altura. Si solamente comparo el radio con la altura nada más, y el resto sería constante, ¿no? Entonces tenemos aquí que a mayor radio, mayor o menor altura. Menor altura, ¿no? Y por el contrario, a menor radio, mayor altura. O sea que son inversas. Y acá también me dice que son inversas. Por lo tanto, la tercera debe ser verdadero, ¿no? Debe ser entonces verdadero. ¿Sí? Bien, entonces, siguiente pregunta. Bien, el número 7 dice, una varilla de vidrio maciza de diámetro 3 centímetros flota verticalmente en la superficie del agua. Ojo, está flotando, ¿eh? Dice flota verticalmente en la superficie del agua. Determina la magnitud de la fuerza superficial ejercida por el agua sobre la varilla. Miren, acá dice una parte clave, voy a resaltarlo, dice, determina la magnitud de la fuerza superficial, ojo, la fuerza superficial ejercida por el agua, o sea, por ese líquido. Esa fuerza superficial se obtiene o no se obtiene a partir de la tensión superficial. ¿No? Y se determina la magnitud de la fuerza superficial ejercida por el agua. Y se sabe que la tensión superficial se ejerce, o está ejercida principalmente en la capa superior, ¿no? O en la superficie libre de un líquido. Por lo tanto, aquí lo que me están preguntando, ¿no? Es la fuerza superficial, ¿no? Ejercida por el agua debido, ¿no? ¿Debido a qué? A la tensión superficial, ¿correcto? Bien, entonces tenemos por acá la solución. Miren. La fuerza superficial del agua, F actúa en el perímetro exterior de la varilla, ¿no? Entonces, a ver, voy a graficar esto para que se pueda entender mucho mejor. Es de otro color. Ya. Bien así.
Bien. Acá le estoy haciendo un zoom para que se aprecie mejor. Entonces, esta es la abertura, ¿no?, de ese tubo que se ha colocado, ¿no?, en contacto con la superficie del agua. Entonces, el agua va a hacer contacto en el perímetro de ese tubito. O sea, básicamente va a hacer contacto, va a interactuar aquí, en este borde, ¿no?, en este borde. Entonces, me sirve identificar en dónde está haciendo contacto el agua con ese elemento. Porque la tensión superficial se define con el cociente de la fuerza entre esa longitud. Esa longitud es el perímetro, ¿no? O es la longitud en la cual está haciendo contacto el agua superficial con ese elemento, que es el tubito. Entonces, ese perímetro sería la longitud, ya que en ese perímetro el agua se está adheriendo, no se está adheriendo, está interactuando con ese tubito, ¿sí? Entonces tenemos además que como este es el radio, entonces ese perímetro sería 2pi por el radio. Entonces esta longitud va a pasar acá a multiplicar y tenemos que esa fuerza sería el producto de la tensión superficial por ese perímetro L, donde L sea 2pi por el radio. Pero en el problema, les dan el radio o el diámetro. Les dan el radio o el diámetro. El diámetro, ¿no es cierto? Y el diámetro, recordar que es 2 veces el radio, ¿no? Entonces, esto sería tensión superficial por pi y por el diámetro, ¿no? Ya que este 2R sería el diámetro, ¿sí? Entonces ahí finalmente ya se podría reemplazar, miren, tensión superficial por pi y por el diámetro, ¿correcto? Ahí está, tensión superficial por pi y por el diámetro. Y bueno, efectuando esto nos va a dar aproximadamente 7,065 milinewton. ¿Sí? Este modelo de preguntas suele venir en el examen porque es el modo más básico, más sencillo de poder evaluar lo que es la tensión superficial. ¿Sí? A veces, por ejemplo, podrían cambiar el problema, miren. Les colocan este modelo. Vamos a proponerles aquí a ver un modelo de pregunta. Vamos a suponer que esta es la abertura de un gotero, ¿no? La abertura de un gotero, ¿no?, o la boquilla del gotero. Y justo por ese gotero, bueno, se va a formar una gota. Vamos a asumir que esa gota tiene una forma perfectamente esférica. Vamos a asumir eso para un caso más básico, más sencillo. Vamos a asumir que justo ahí se ha formado una gota, ¿no? Ahí se forma una gota. Y les pregunta, determine, ¿no?, el peso de la gota. Entonces ahí ustedes van a plantear esto, ¿no? Tensión superficial es igual al cociente fuerza entre longitud. ¿Cuál es esa fuerza? Entonces para eso graficamos las fuerzas que actúan en esa gota. Bien. Esa gota tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso. Y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo. ¿Cierto? Ahí tenemos el peso de esa gota. Ahora, esa gota no cae todavía. ¿Debido a qué? Debido a que hay una interacción entre las moléculas de la gota, ¿no?, con el gotero. Y esa interacción se da en este borde, que lo estoy pintando de color rojo. Entonces ahí tenemos justamente esa fuerza de adhesión o de cohesión entre esas moléculas. Ahí está la fuerza. Y en el equilibrio, porque esa gota aún no se ha desprendido, en el equilibrio, esas dos fuerzas, ¿cómo deben ser? Esa fuerza, ¿cómo deben ser en magnitud? Iguales, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes plantean lo siguiente, miren, que la tensión superficial es igual ¿a quién? A esa fuerza, pero esa fuerza sería en este caso ¿quién? El peso de la gota. El peso de la gota. ¿Entre quién? La longitud. Donde esa longitud nuevamente será el perímetro, ¿no?, de la abertura de ese gotero. ¿Sí? Unas preguntas de ese tipo también podría venir en el examen, ¿no? Porque son básicas o son bien sencillas, ¿correcto?
Entonces tengan en cuenta ese modelo también de pregunta, porque así me parece, si mal no recuerdo, preguntas anteriores, ¿no? Examen. ¿Sí? Bien. Y ya para finalizar, el problema número 8. Dice, un cardiólogo le reporta a su paciente que una de sus arterias principales de longitud 5 centímetros se ha estrechado en un 10% de su radio normal, que es de 3 milímetros, como se muestra en la figura. Asumiendo que el corazón en condiciones normales bombea 5 litros de sangre por minuto, o sea, esto sería el caudal, 5 litros por minuto sería el caudal, determine la razón, o sea, el cociente, de la diferencia de la presión de la arteria bloqueada, en este caso de R2, esta es la arteria bloqueada, a la diferencia de la presión de la arteria normal, que es R1. O sea, esta arteria está en condición normal, no ha sufrido ningún daño. ¿Sí? Además dice, considere que el flujo de sangre es constante, o sea que el caudal es constante. ¿Sí? O sea que el caudal en la arteria normal R1 debe ser igual al caudal en la arteria que está ligeramente bloqueada, ¿no? De radio R2, ¿sí? Donde en estado normal los radios se están aproximando que son iguales, ¿no? Cito que son iguales. Bien, entonces, ojo, acá nos dice que la arteria que está mal, ¿no? Está mal, se ha estrechado en un 10%, ¿no? Esta es la arteria que está ligeramente bloqueada, la que está mal. ¿Cuál de dos es la que está mal? ¿R1 o R2? Según esto, determina la diferencia de la presión de la arteria bloqueada R2 a la diferencia de la presión de la arteria normal R1. Entonces, ¿quién es la que está ligeramente bloqueada? ¿Quién es la que ha disminuido en 10% su radio? ¿R1 o R2? R2, ¿no es cierto? Entonces se debería conocer cuánto es su nuevo radio, ¿no? ¿Cuánto sería su nuevo radio? Entonces, si se ha estrechado un 10%, entonces, ¿cuánto sería su nuevo radio? Si su radio se ha estrechado, ha disminuido un 10%, entonces, ¿cuánto sería su nuevo radio? Claro, un 90% de lo que tenía inicialmente. Así es, ¿cierto? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ello, ahora sí pasamos a la solución. Le decía justamente que la sangre, el aceite o la miel son fluidos viscosos. Entonces acá tenemos que utilizar la ley de Bousville, ya que esto nos sirve, ya que esta ley nos sirve para analizar fluidos viscosos o el caudal en fluidos viscosos, como es la sangre. ¿Sí? Entonces tenemos que el caudal en la arteria de radio R1 tiene esta forma y el caudal en la arteria bloqueada R2 tiene esta forma. Pero nos dicen el problema que consideremos que el flujo de sangre es constante, o sea que el caudal en ambas arterias, ¿no? o sobre ambos radios deben ser iguales. O que también se plantea que el caudal que ingresa es igual al caudal que sale. ¿Sí? Entonces vamos a igualar estas dos expresiones. Las igualamos. Y aquí se va a cancelar pi, ¿no? Se cancela 8, se cancela la viscosidad y además se cancela la longitud. ¿Sí? Luego hacemos este cociente, miren. Esta diferencia de presión, ¿no? Esta diferencia de presión 1 va a pasar a dividir a la diferencia de presión 2. Entonces tenemos ahí diferencia de presión 2 entre la diferencia de presión 1. Debe ser igual a ¿quién? Al radio R1 entre el radio R1 elevado a la 4 entre el radio R2, que es el que está bloqueado o el que ligeramente ha disminuido su radio, ¿no? Elevado a la 4. De aquí esto se puede factorizar y esto elevarlo a la 4. El radio R1 es el radio normal, es lo que ya se conoce, ¿no? 3 milímetros. Lo que se debe conocer ahora es el nuevo radio. Pero como ustedes bien dijeron, ¿no? Si se estrecha un 10%, entonces el nuevo radio, ¿cuánto sería? Un 90%, ¿no? De lo inicial. Por eso que el radio, ¿no? El radio de esa arteria bloqueada de R2 sería 90%, ¿no? Del radio inicial, R2. Entonces acá se cancelan estos ceritos y tenemos que el nuevo radio sería 9 décimos del radio inicial R2. Y eso lo reemplazamos aquí, ¿no? Reemplazamos los datos. Ahora, teniendo en cuenta, miren, que según el problema R1 y R2 son iguales a 3 milímetros,
Entonces, numéricamente son iguales, por eso que R1 con R2 se cancelan. Y por extremos y medios, esto sería luego 10 novenos. 10 novenos elevado a la 4. Y justamente acá nos dan por dato, miren. 10 novenos elevado a la 4 es igual a 1,52. Entonces acá 10 novenos elevado a la 4 es 1,52. Y eso es justamente lo que nos da la razón o el cociente de la diferencia de presiones en la arteria que está bloqueada con respecto a la arteria que se encuentra en condición normal. ¿Sí? Este problema, así es, ok, este problema, ojo, bien difícil que venga en el examen, ¿sí? Así no viene el examen. Viene de manera más fácil o más sencilla, así que no se asusten, no se preocupen de un problema de ese tipo. Y bien, para finalizar les dejo la encuesta para que marquen con total tranquilidad, con total confianza, ¿sí? La alternativa que ustedes consideren conveniente, ¿sí? Las fijas, a ver, veamos, las fijas de esta semana sería que estudien hasta el tema o lo que vimos hasta empuje. Hasta empuje sí es clásico que ven en el examen. ¿Sí? Sí, ok, por aquí estamos ya finalizando. Ok. Para la grabación. Bien, jóvenes. Entonces, como le decía, fijo viene por lo menos